aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con la cita del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. Dice, enséñame un héroe y te escribiré una tragedia. ¿Qué pasa en los litigantes? A mí me enseñaron que el que se mete en lo que no le importa, saca lo que no debe. Para mí no hay corazón más grande que aquel que arriesga su vida por salvar la de otro. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Marta, tú eres la demandante. Explícame quién es Felipe, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Sí, doctora, buenas tardes. Yo vengo a demandar aquí a Felipe, que es el novio de mi vecina Aileen, por la suma de $12,000. Ok. Por los daños que me ha causado, la lesión que tuve, por su negligencia. Por su negligencia. Por la negligencia de él. Por la negligencia de Felipe. Ah, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Bueno, doctora, resulta que yo conozco a Felipe hace aproximadamente 6 meses. Y Felipe me invitó a una cena en su casa. Te callas. Felipe te invitó a una cena en casa de Aileen. De Aileen, su novia. Ajá. Ok. Me invitó y allí Felipe hizo innumerables anécdotas de que él era bombero, de que hacía 4 años que él estaba realizando la actividad. No es mentira. Ajá. ¿Qué más? Que hacía 4 años que estaba realizando la actividad y doctora, yo se lo creí, que era bombero, hizo innumerables de aventura. Bueno, él era Superman, que si una exnovia que tenía, que te cogió candela a la fábrica y que él salvó la vida. No, era de Transformers. No, era de Superman. Él era lo máximo, Felipe era lo máximo. Y bueno, nosotros se lo creímos y la pasamos bien. Resulta ser que hace aproximadamente 2 meses, Felipe irrumpe mi casa, yo estoy durmiendo en mi casa, Felipe me tumba la puerta, entra como un loco, gritando, ¡fuego, fuego, claro, para fuego! salvarle la vida. Me asusté, vestido de bombero. Me coge como si, mira doctora, me cogió como si fuera un saco de papas, me tiró en el hombro. Y yo gritando, pero Felipe, déjame caminar, Felipe, bájame. Felipe, y él era como un loco. ¡Fuego, fuego! Tengo que salvar vidas. ¡Fuego, fuego! Bueno, en fin, salimos del apartamento y él me baja por la escalera. Cuando me bajó por la escalera, doctora, me caí. Pero eso fue, por eso me le digo que caí un yo, accidente. no, se cayó él que me se cayó el que te llevaba como saco de papa. Exactamente, Un doctora. accidente. Bueno, semejante. Espérate. ¿Y qué pasó? Me caigo, ese cuerpo me cae arriba a mí, porque yo tengo el cuerpo así, pero él también. Él me cae arriba y me lesioné. Me hice una lesión en la vértebra, en las vértebras. Él me saca, me deja afuera y me llevan para el médico. Yo cogí y estuve allí, luego regresé para la casa. Yo le digo a ella, vamos, yo tengo que agradecerle lo que me hizo con independencia de la lesión que tuve. Claro. Yo quería agradecérselo. ¿Y quién le dice a usted que nosotros recorrimos, doctora, todas las estaciones de bomberos, buscando a este ciudadano? Y en ningún momento apareció él registrado como bombero? Al final, él no es bombero ni es nada. No es bombero. Él lo que es un impostor, ahí con esa carita que usted lo ve, doctora. Pero ven acá, ¿había fuego ese día? Ese día había fuego, doctora. ¿Pero en tu casa? No, en otro apartamento del edificio. ¿Pero que te afectaba a ti? Bueno, a lo mejor me hubiera afectado, pero es que él me sacó de mi casa. Es que es psicótico que tiene, parece. Entonces, descubrieron que el hombre no es bombero. No es bombero, doctora. Él es un impostor. Ok, entonces tú lo que vienes es a que te pague los $12,000 estos, ¿que representan qué? ¿Cuentas médicas? Ajá. Cuentas médicas. Eso fue lo que yo gasté. Él me lo tiene que pagar. Yo no sé cómo. Pero ese día él estaba vestido de bombero. Sí, doctora. Si usted lo ve, vestido con todo el equipamiento de bombero. Yo no sé dónde dime una cosa. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Aquí yo tengo, doctora. Ven, dámelo. Mire, aquí yo tengo la evidencia de los gastos que yo tuve. Ah, perfecto. Ok, del hospital. Ajá. $12,094. Tú te callas. Fue un Perfecto. ¿Y tienes alguna otra evidencia? No, doctora, yo no tengo nada más que esa. Perfecto. ¿Cómo respondes? Bien, buenas tardes, doctora. Mire, lo que pasó con esta señora fue simplemente un accidente.
yo quiero pedir disculpas públicamente y a ustedes sobre todo, porque es verdad, yo de vocación soy bombero, yo me siento un bombero. Pero de O sea, vocación significa que... Practicando que conmigo. Tú no, o sea, tú no estás afiliado practicando contigo. Tú estás afiliado, o sea, cuando tú les cuentas a ellas... ¿pero qué hacen los bomberos? No salvan vidas. Eso es lo que yo siempre he hecho, salvarle la vida. La única que... ¿A qué te dedicas tú, Felipe? Yo soy fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Ahora, ¿qué pasó el día del incendio? Mire, doctora, yo estaba en casa de mi novia, durmiendo, y siento el humo. Cuando salgo, ya veo, algunas personas habían salido, pero otras no. El caso de ella. Salgo corriendo, le toco en la puerta a varias personas, incluso a ella, y ella no salía. Yo sabía que ella estaba ahí porque somos vecinos y ella vive sola. Pero yo podía Le di ir una patada a la caminando. puerta y entré. Y la cargué porque yo pensé que estaba desmayada con tanto humo. No, pero ¿quién te mandó? Pero es que por salvarte la vida, No, muchacha. pero no, yo podía O sea, ir tan caminando. malagradecida, es una malagradecida. Oh, no, bueno, me vas a pagar. Mira, doctora, no ha sido la única vida que yo he salvado. Por eso yo digo que yo me considero de alma, porque me nace hacerlo, hacerles bien a las personas. Y si aquí en este país, sobre todo, las personas han perdido eso de ser Buen samaritano. buen samaritano. ¿Por qué? Y estás equivocado. Por miedo a esto que está haciendo esta señora, sí. por mujeres como ella, bueno. por temor a una demanda. Venga una persona que se cae, no, yo no lo toco porque me puede demandar. Pero es que ella no se había caído. Él es Pero un estaba en impostor, un incendio. doctora. Pero ella podía caminar, o sea, ¿por qué tú le dijiste, camina junto conmigo o vamos a salir corriendo? ¿Por qué la cargaste Él como es si un fuera... Ella estaba acostada, yo pensaba que ella estaba desmayada o que se podía desmayar. Ah, ¿Hablaste sí, qué con lindo. ella? Desmayada. Doctora, yo he salvado varias vidas. No ha sido ella la única. Oye, déjame preguntarte algo. ¿Has aplicado alguna vez para ser bombero? Sí, yo no solamente en el estado de la Florida. Yo en varias ciudades... ¿Y qué pasa? ¿Por qué no eres? Mire, yo paso todas las pruebas físicas, mentales, todo. Pero por una condición médica que es lo único que me impide. Por un título, por ¿Qué un cosa es papel que lo acredite, ¿Cuál yo es no la soy condición bombero. médica? Yo tuve una hernia discal y me operaron a la edad de 14 años. Entonces no puedes no ser puedo- bombero. No puedo ser bombero. ¿Qué traes ahí? Aquí tengo la evidencia médica y Ven, las acércamela. otras aplicaciones. ¿Quién trae testigos en este caso? Yo tengo 2 testigos, doctora. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos y vemos qué solución le damos a este caso. No se vayan. Yo investigué incendios por 10 años y uno de los casos más grandes que tuvimos en los Estados Unidos fue causado por un bombero. Caso cerrado.